Buenos días, chicos. Bueno, para todos aquellos que no pudieron asistir a nuestra clase por Zoom, aquí les dejo la explicación del tema de hoy. El tema del que hablamos hoy es el poema épico. Pues, decíamos que de pronto al ver nosotros la palabra poema, enseguida nos vamos al género lírico, que es el que tiene que ver con las poesías y los poemas, pero que en realidad el poema épico pertenece exactamente al género narrativo. Ahora adelante vamos a ver por qué. Nos dice que el poema épico es un subgénero narrativo que consiste en un relato extenso que en general trata sobre grandes hazañas heroicas en el cual el autor presenta hechos reales o ficticios. Pues en realidad el poema épico lo que hace es narrar hazañas sobre héroes. Entonces por eso pertenece al género narrativo, porque lo que nos hace es relatar o narrar historias sobre héroes. Cuando nosotros hablábamos sobre la novela y el cuento, cuando hablábamos de género narrativo, tocamos la novela y el cuento y veíamos las diferencias y de pronto las semejanzas que habían entre estos. Entonces, asimismo, de pronto, como decíamos que la novela era un relato bastante extenso, asimismo el poema épico es un relato bastante extenso y que también en la novela se podían presentar hechos reales o ficticios. Acá en el poema épico también es un relato extenso que también se presentan hechos reales o ficticios. Pero ¿cuál es la diferencia? Que en el poema épico nos narra son hazañas heroicas, o sea, hazañas realizadas por héroes. Nos dice que el poema épico nació siendo transmitido de manera oral hasta que fue llevado a lo escrito. Pues así de pronto cuando nosotros hablamos de la leyenda, pues yo les decía que las leyendas iban de boca en boca y de pueblo en pueblo. Entonces así mismo nació el poema épico. El poema épico primero fue contado de boca en boca y de pueblo en pueblo hasta que fue llevado al escrito. Pues se dice que en la antigüedad las únicas historias que eran ser dignas de ser contadas eran las que narraban las hazañas de los héroes, y que estas historias eran narradas por los aedos o los rapsodas. ¿Quiénes eran los aedos y los rapsodas? Los rapsodas eran recitadores ambulantes que contaban estas poesías épicas. Y estaban también los aedos, pero a diferencia de los rapsodas, los aedos, así como recitaban esas obras, esas poesías épicas, ellos también las componían. O sea, los rapsodas solo las recitaban y en cambio los aedos las recitaban y también eran creadores de esas obras. Por lo menos así, en nuestra clase hablaba con sus compañeros y ponía el ejemplo de algunos cantantes. Hay personas que solo cantan canciones de los demás, no de su autoría. Como hay otros que son cantantes, pero que al mismo tiempo también son los autores de sus propias canciones. Entonces así también pasaba con los aedos y los rapsodas. Los rapsodas solo cantaban o recitaban esos poemas y los aedos los componían y también los recitaban. Bueno, como ya sabemos que el poema épico lo que nos hace es narrar esas grandes hazañas de los héroes y que es un relato bastante extenso, acá tenemos las características que nos pueden ayudar a identificar un poema épico. Se dice que se puede basar en hechos reales. Muchos poemas épicos están basados en guerras, en batallas que sucedieron en la antigüedad. Dice, la narración se realiza en pasado.
estos poemas épicos siempre los vamos a encontrar en esos años antes de Cristo, o sea, siempre va a estar en pasado. El narrador puede aparecer en la obra o no. En ocasiones, de pronto cuando nosotros leemos una novela o hasta poemas épicos que de pronto en algún momento hemos leído, pero que en ese momento nosotros no lo identificábamos como poemas épicos, el narrador puede aparecer en la obra. ¿Cómo así? Pues puede en algún momento puede decir, y pues yo estaba sentado en la ventana y desde la ventana se veían las flores del campo. Entonces allí estuvo presente el narrador en esa historia. Como en otras ocasiones no está presente, solo lo que hace es contar o narrar las historias de otros personajes. También dentro de otras características está que dice que se mezcla lo real con lo fantástico. Pues en ocasiones de pronto cuando nos hablan de esas batallas o esas guerras que en realidad pasaron, pero el autor lo puede mezclar con lo fantástico, con todo eso que tiene que ver con la fantasía, con todo eso que tiene que ver con los dioses, con todos esos elementos sobre los sobrenaturales. Otra de las características dice que la mayoría de las veces el personaje principal es un héroe, que el narrador siempre alega que su historia es real. Pues miren que ahorita yo decía que se puede mezclar lo real con lo fantástico, pero el narrador siempre, por mucha fantasía o por mucha influencia de entidades divinas que haya en esa historia, el narrador siempre va a alegar que su historia es real. Nunca va a decir que hay ficción o fantasía. Para él todo lo que está pasando en la historia siempre va a ser real. También dice que el poema épico se deleita en representar el mundo físico. ¿Cómo así? O sea, que en el poema épico abundan las descripciones detalladas de los objetos y personajes. Ese día también hablábamos de la novela y decíamos que en la novela pues nos detallan o nos describen todos los personajes o la mayoría de los personajes que están presentes en ella. Asimismo pasa acá en el poema épico. Nos describen detalladamente los personajes y los objetos que están presentes en la historia. Nos dice que el poema épico tiene algunos componentes esenciales relacionados con el héroe, y estos son un viaje, batallas, la influencia de entidades divinas y los eventos sobrenaturales y más. El viaje, él dice que el viaje siempre está lleno de peripecias que el héroe debe superar. ¿Cómo así peripecias? O sea, las peripecias son exactamente todos esos problemas por los que pasa el héroe dentro de la historia. Un ejemplo claro puede ser en la Odisea, Ulises, todos esos problemas que se le presentan a Ulises para Ulises poder regresar a Ítaca, que es su ciudad de origen. En las batallas, dice, el héroe debe desempeñarse en una actividad guerrera en la que sobresalgan sus cualidades. El héroe es bastante especial y de pronto nosotros al empezar a leer una historia o de pronto cuando estamos viendo alguna película, nosotros enseguida identificamos al héroe. ¿Por qué? Por las cualidades. Siempre es más inteligente, el más fuerte, el de alto sentido de honor, y siempre es de mucho coraje. Entonces, el héroe en estas actividades, en estas batallas, el héroe siempre debe sobresalir con esas cualidades. Por lo menos de pronto, no sé si en algunos casos la película que está de Gladiador, nosotros vemos como en esa película, pues el héroe, que en este caso es el gladiador, pues sobresalen todas esas cualidades de fuerza, de inteligencia, y que al final lo que hace es superar todos esos problemas que se le presentan a él dentro de esa batalla, y que su intención es vengar la muerte de su esposa y de su hijo. Entonces, además acá nos habla de la influencia de entidades divinas. Tras las aventuras de los héroes suele haber una influencia de dioses.
y de los eventos sobrenaturales y mágicos. Suele haber elementos mágicos que favorecen o perjudican al héroe en la aventura. Por lo menos dentro de las poemas épicos están presentes los dioses, y que estos dioses o estos elementos mágicos pueden favorecer o pueden perjudicar al héroe. Que esos dioses pueden ser buenos o pueden ser malos. Que esos dioses pueden ayudar al héroe a que logre o a que pueda superar todos sus problemas, o pueden ponerle ellos mismos los problemas. Un ejemplo claro está cuando Ulises, en la Odisea, cuando Ulises quería regresar a Ítaca, Ulises tuvo problemas con Poseidón, pues Poseidón, que es un dios, Poseidón le destruyó su barco. Entonces, en ese caso, fue algo que no favoreció a Ulises, sino que lo perjudicó. Entonces, así como los dioses pueden ayudar, también pueden perjudicar al héroe en su aventura. Bueno, chicos, esto es todo por hoy. Pues espero que les haya quedado bastante claro. Pues les mando un abrazo y que Dios los bendiga.